posible en el aire mientras va volando. Bueno, pues antes de que se construya el primer avión ya existían molinos que tenían ese perfil en su tejado. Y el último detalle, aunque había más, pero el último que conseguía reducir el riesgo de que se rompiera el edificio, se viniera abajo cuando había grandes crecidas, era que cuando el nivel del río empezaba a subir, llegaba un momento en que tapaba por completo la puerta y las ventanas. Entonces, estando la puerta y las ventanas tapadas, si el nivel del río sigue subiendo, la cámara de aire que ahí queda, entre donde está el nivel del agua y la bóveda, ya no tiene escapatoria. Entonces, esa cámara de aire seguiría reduciendo el volumen y aumentando la presión, de modo que habría una cámara de aire con una presión relativamente alta justo debajo de la bóveda. Las bóvedas son elementos constructivos que resisten mucho los esfuerzos de arriba hacia abajo, de afuera hacia adentro. Los resisten y las bóvedas no revientan. Pero no resisten casi ningún esfuerzo de dentro hacia afuera, de abajo hacia arriba. Luego esa cámara de aire comprimido ahí dentro estaría empujando de abajo hacia arriba a la bóveda y la rompería. Para evitar que eso ocurriera, siempre en el punto más alto de cada bóveda se dejaban estas aberturas. Aquí vemos el piso del molino, la bóveda y esas aberturas. Aquí esta es una foto donde se ve toda la altura del edificio. Aquí esta foto está hecha mirando hacia arriba y vemos la abertura. ¿Para qué? Para que cuando el agua seguía subiendo su nivel, estando las ventanas y las puertas ya tapadas, entonces el agua podía seguir saliendo, de modo que como el aire podía seguir saliendo. Luego el aire situado aquí está en comunicación con el atmosférico. Entonces, al estar en comunicación este aire con el aire de la atmósfera, tiene la misma presión, y al tener la misma presión no reventaba la bóveda de dentro hacia afuera. Dado que estas jornadas están dedicadas sobre todo a las relaciones fronterizas, pues yo ahora voy a poner algunas fotos para demostrar que en cuestión de uso del agua las relaciones creo que siempre fueron bastante cordiales. Hay varios casos en el río Guadiana donde el azul, vemos aquí el azul, claro, ya lleno de vegetación. Entonces el azul, que ya digo, siguiendo ahí una quebrada buscando la zona donde era mejor construirlo, pues se encontraba un molino en una orilla, esta está en la orilla española, y un molino en la orilla portuguesa. Luego estos dos molinos compartían el mismo azul. Luego el agua que estaba aquí retenida aguas arriba era aprovechada por ese molino y también era aprovechada por este otro molino. Y que yo conozca, nunca hubo disputas por el agua entre el molino de la orilla portuguesa y el molino de la orilla española. Aquí tenemos otro ejemplo, en este caso no hay un cerro próximo donde se puede hacer la foto panorámica, pero también tenemos un molino en una orilla y otro molino en otra orilla. Y el azul, aquí en este caso, está cubierto de vegetación que va del molino al molino. Siempre la puerta del molino, que es una puerta relativamente pequeña para no debilitar la resistencia de la pared, esa puerta siempre estaba mirando hacia la orilla de donde llegaba el grano, o bien la orilla española o bien la orilla portuguesa. Pero ya en el colmo de compartir el agua y compartir el molino, tenemos este otro caso. Aquí se ve un molino, que está en la orilla de Portugal. Por supuesto, la puerta está mirando hacia allá. Y vemos aquí otro molino que está en el centro del río. Aquí vemos una puerta que mira para acá. Bueno, ese molino era, digamos, 100% portugués. Tenía 2 piedras de moler, 2 muelas. Este molino tenía 4 piedras de moler. Es el que se ha referido antes Fermín Mayorga al hablar de la ventana de la pared intermedia del contrabando. O sea, aparte de que compartían azuz y por lo tanto el agua era aprovechada para allá y para acá, esto era un edificio internacional. Tenía 3 piedras de moler en la zona española, un muro que cruzaba todo el edificio con la ventana esa donde se podía pasar el contrabando de un lado a otro, y luego una piedra de moler en el lado mirando hacia Portugal, y ahí también una puerta en el lado mirando hacia Portugal. Estos dos molinos tienen el nombre, bueno, en portugués, aceñas do rei, aceñas del rey. No sé si el apelativo significa que alguna vez fueron construidos o propiedad o adquisidos de algún modo por algún rey de Portugal. Y podemos ver el detalle de ese que ocupaba el centro del río, con lo cual esta es la pared que miraba hacia la orilla española,
y esta es la pared que miraba hacia la orilla portuguesa. Y ahí, entre medias, estaba ese muro que separaba las 3 muelas del lado español y una muela del lado portugués. Luego incluso se aprovechó un edificio, supongo que alguien construyó una vez o 3 muelas para moler en España o una para moler en Portugal, y luego pues ya que está el edificio, aprovecho y de ahí para allá yo sigo poniendo muelas, y no hubo ningún conflicto entre que parte del grano se molía por un digamos ciudadano español y otro por un ciudadano portugués. Bueno, aunque hay que decir que en algunas ocasiones, como hay registros de quién eran los propietarios, en algunas veces el molino español era propiedad de algún ciudadano portugués. Este es el molino que estaba más río abajo en el río Guadiana, y por tanto es el que primero quedó sumergido por el embalse de Alqueva, ya que hablo de que ya no se puede visitar, pues quiero mostrar la imagen del primero que quedó sumergido, y además debió ser el último que estuvo operativo en la orilla española, puesto que ahí vivieron hasta su muerte el último molinero que trabajaba al pie del molino y que residía en una casa en el barranco, como hemos visto antes la foto, que las casas estaban en lo alto del barranco. También se podían decir muchas cosas acerca de la vida en los molinos. Los molinos durante muchos siglos fueron algo así como el centro cívico o el centro social de la población dispersa por el campo que había alrededor. A veces llegaba hasta allí un carro cargado de grano que hacía un viaje de 2 o 3 días y se quedaba, por supuesto, el transportista se quedaba un día entero a esperar que se lo movieran, de modo que traía información desde lejos. Se acercaban los pastores, los cabreros, los porqueros que vivían cerca en chozos o en corticos para llevar un poco de grano al moler, o para comprar un poco de harina, o para comprar un poco de pan. De modo que ese era el centro donde se intercambiaban noticias. Los molinos durante muchos años fueron, muchos siglos, porque sabemos que existen desde al menos el siglo XIII y funcionaron hasta mediados del siglo XX, durante muchos siglos fueron algo así como el centro cívico, el centro social para esas personas que vivían en el campo y que no tenían otro medio de tener información de lo que ocurría más allá. Ya esta es la última imagen del interior de uno de los molinos. También quería decir que los molinos españoles sufrieron un duro golpe con la guerra civil, porque en el año bueno, hasta ahora he hablado desde cuándo existen, pero vamos a hablar también de cuándo dejaron de moler. En el año 1938, bueno, esa época era guerra civil, España estaba en 2 bandos. El bando de Franco prohibió la molienda en todos los molinos harineros hidráulicos, porque fue cuando se instituyó lo que luego se llamó después el Servicio Nacional del Trigo, de modo que los agricultores tenían la obligación de entregar el trigo cosechado, excepto la cantidad que se quedaban para semillas del año siguiente. Lo entregaban al Servicio Nacional del Trigo, y la molienda se hacía solamente en algunas industrias centralizadas y por lo tanto fáciles de controlar, de modo que pudiera haber pan para las cartillas de trazamiento de las ciudades. Y estaba estrictamente prohibido moler en todos los molinos harineros e hidráulicos. Esta prohibición se fue renovando año tras año, así se mantuvo hasta el año 1952, en que se eliminó. De modo que durante 14 años los molinos harineros e hidráulicos españoles no pudieron moler trigo. Lo molían de forma clandestina, por la noche, y muchas veces recibían las visitas de la Guardia Civil y se exponían a multas económicas muy grandes por haber estado moliendo trigo. Cuando en el año 1952 se eliminó ya esta prohibición, claro, ya tantos años sin funcionar, pues la mayoría estaban desactivados y fueron muy poquitos los que todavía continuaron funcionando algunos años más, hasta que ya la industria harinera pues hizo que desaparecieran por completo. Pero el gran golpe de gracia a los molinos harineros y hidráulicos españoles, en cuanto a su funcionalidad, se lo dio la prohibición de moler, que estuvo vigente desde el año 1938 hasta el año 1952. No sé si tengo 1 o 2 minutos más
Tengo aquí un pequeyo vídeo que hice que dura unos 2 minutos del único molino que se mantiene funcional aquí próximo, que está en Almendrada. Si me lo permiten, vamos a poner 1 o 2 minutos viendo cómo gira la piedra, cómo cae el grano y sale la harina. Ahí pueden ver el detalle del triquitraque, esa pieza de madera curva, cuyo otro extremo se introduce en la parte inferior de la polva y la agita para forzar la salida de grano. Este molino está, ya digo, en Almendrada, está dentro del casco urbano, en el arroyo que pasa justo bordando el casco urbano de Almendrada. El propietario es muy amable, el propietario es poseedor de un almacén de materiales de construcción que está también muy cerca. Yo el día que fui le pedí que me pusiera el molino en marcha y rápidamente dejó el almacén de materiales de construcción, fue al molino y me lo puso en marcha. O sea, una vez van por Almendrada pueden ver funcionar. En la provincia de Badajoz yo conozco 2 molinos que funcionan, no sé si habrá alguno más. Uno está en la Colosera y otro es este que está en Almendrada. Ahí vemos cómo cae el grano, en este caso era maíz, y la piedra al ir girando lo molía. Como el grano sale por toda la periferia, toda la periferia estaba rodeado por esa especie de cincho, que es de cuero, para que no pudiera salir por todas partes, sino solamente por la parte delantera, donde se ponía el recipiente que recibía la harina. Bien, espero haber transmitido un poco del amor por los molinos. Quiero dar algunas ideas, por ejemplo, que el colegio de Oliva lleva algún día de excursión a los niños a ver al menos el molino de cubos del arroyo Oliva y el molino del tío Domiciano, como cosa que vale la pena conservar, y si es posible, pues los propietarios o de quien ellos dependan, que traten de conservarlos al menos en el estado que tienen hasta ahora. Espero que les haya imbuido un poco del amor que siento por los molinos y que a partir de ahora vean con mejores ojos los que todavía tienen para que los conserven. Muchas gracias, Jacinto. Vamos ya con la tercera de las conferencias en este día de hoy, en este caso a cargo de Ramón Muñoz Rodríguez, conocido popularmente en las redes sociales como Ramón Aceuchal. Él es delineante de la Diputación de Badajoz y un apasionado de nuestro patrimonio, y una muestra de ello es que lleva años compartiendo sitios curiosos que va descubriendo por el campo. Al no encontrar una página web para crear un mapa con ello, hizo la suya propia para que todos compartamos esos sitios que no aparecen en las guías de turismo. Por ello, Ramón esta noche realiza su intervención bajo el título La Colmena Cultural, herramienta para promocionar y compartir los recursos culturales de los pueblos. La colmena cultural nace de la necesidad de tener un censo vivo de nuestros bienes de interés cultural. Pretende ser una herramienta para compartir nuestro patrimonio menos conocido, poniéndolo en valor. Desde la arquitectura vernácula, pasando por los megalitos, árboles singulares, arte rupestre, por esos rincones que hay en todos los pueblos que muy pocos saben, escudo heráldico y detalles curiosos que muy pocos conocen en los pueblos. La colmena cultural de Oliva de la Frontera, como su nombre indica, la hacemos entre todos, pero la idea es que de alguna forma sean los cronistas e historiadores quienes lo cataloguen. Por ahora esta colmena cultural solo está en España, pero el propósito es que este proyecto se extienda también a Portugal. Todo ello bajo su lema: solo se valora lo que se conoce, solo se protege lo que se valora. Así que para hablar de todo ello les dejo ya con Ramón Muñoz. Un aplauso. Hola, buenas noches. La verdad es que yo no soy historiador,
ni nada de eso, simplemente soy un amante de estos sitios que hay en el campo. Yo me han encantado las dos ponencias que ha habido, bueno, ellos son profesionales de este tema. Yo voy a intentar explicaros rápidamente en qué consiste la colmena cultural. Desde hace mucho tiempo salgo al campo y salgo con mi hijo cuando era más pequeño y tal, y vamos a buscar sitios al campo, y sabía de muchos chozos en el campo, de muchos sitios, piedras con formas curiosas, cosas que hay en todos los pueblos. Los pueblos, por muy pequeños que sean, tienen muchísimo que enseñar, y hay muchísimo patrimonio perdido en el campo, como por ejemplo estos molinos de lo que habla mi compañero, que están desapareciendo, se están cayendo, o simplemente se tiran para poder sembrar viñas, o no se le valoran. Entonces yo con la colmena cultural lo que intento es dar a conocer esos sitios. La colmena cultural básicamente es una página web y una aplicación que lo más fácil es un ejemplo. Tú entras en lacolmenacultural.com, buscas un pueblo y aparece el listado de todos los bienes de interés cultural que hay, de todos los recursos, desde chozos de piedra, molinos, puentes, si hay escudos heráldicos, si hay piedras singulares, dólmenes, menires, todo lo que hay dentro de un término municipal intentamos meterlo en la colmena cultural. A todo ello le damos una puntuación. Si es muy fácil de encontrar, vale un punto, por ejemplo una iglesia, y si es muy difícil de encontrar, pues vale 5 puntos. A la vez que hacemos un censo vivo de todos esos sitios, pues también lo usamos en los colegios como una actividad escolar, donde los muchachos de alguna forma tienen que ir a visitar esos sitios y van consiguiendo puntos. Y los profesores lo que valoran son pues esa cantidad. Oye, pues para un punto más en educación física, si conseguís 300 puntos en la colmena. Y bueno, si os parece bien, la voy a abrir y os la explico un poquito por encima. Yo no quiero alargarme mucho porque es una página web. Yo creo que la he intentado hacer lo más fácil posible. Voy a ver si cojo el ratón que lo dejé aquí. Ahí habéis visto un vídeo más o menos de la aplicación. A ver, se engancha por aquí, ¿no? Perdonadme que yo no estoy acostumbrado a estas cosas. A ver, por aquí. Ahí. La colmena cultural empezó en Extremadura y poco a poco fuimos ampliándola por todos los pueblos de España. Se llama colmena, a ver si soy capaz de abrir el PowerPoint, si me pongo aquí, ¿no? ¿Sí? Voy a intentar abrirlo. Hemos intentado hacer una página que sea muy fácil de usar para todo el mundo. Bueno, aquí tengo una presentación, voy a intentar pasarla rápida. Aquí lo que digo, a ver, vamos a poner esto aquí, no da igual, estoy llegando así para adelante. Es una herramienta para la promoción de los bienes culturales. Se llama colmena cultural porque una celda es un sitio y una colmena es un pueblo, y lo que pretendemos es que pueblo a pueblo se vayan uniendo y hagamos un gran mapa de todos esos sitios. El objetivo principal es pues dar a conocer los bienes culturales que no se valoran, como eso de los que hemos oído hablar antes, de los chozos donde vivían los pastores, que hoy en día están desapareciendo, de los molinos, de las norias que hay en el campo, de esas partes que formaban parte de esos sitios que formaban parte de nuestra historia muy cercana, que parece ser que solo se valora a los romanos y como de ahí para atrás, pero a mí me encantan ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué mejor forma para protegerlo? Voy a hablar por aquí. ¿Qué mejor forma para protegerlos que darlos a conocer? Si algo se conoce, se valora. Si algo no se conoce,
pues acaba destruyéndose y nadie sabe ni qué ha existido. Entonces, de alguna forma, con la colmena lo que yo quiero es darlos a conocer. Esta es la página principal, bueno, y estos son pues algunos de los ejemplos que hay, ¿no? Pues desde chozos de piedra, corrales, muros en piedra seca, puentes, molinos, escudos heráldicos, todos están geolocalizados y el funcionamiento de la colmena es muy sencillo. Esta es la página principal, aquí ponemos el nombre del pueblo y nos aparecen los recursos que hay. Si os fijáis, cada recurso, en cada uno de ellos, pues lo que aparece es, no sé si se ve bien o no se ve muy mal. Pues cada uno de ellos tiene una puntuación, la geolocalización, los puntos que tiene, he hablado que es la dificultad, los comentarios, y la gente puede enviar fotos y a la vez compartirlo. ¿Vale? Crear una celda, bueno, en modo mapa sería, si pinchamos ahí en ese botón, pues aparecerá el mapa. El mapa del coso, no sé si se ve bien ahí, esto es el término municipal en este caso, ¿qué se ve esto? A ver si lo puedo poner más grande. No. Esto está separado por términos municipales y aquí veis pues un montón de sitios que hay esto creo que es Fuente del Maestre, donde hay muchísimos sitios ya creados por los propios vecinos. No, es Nogales. Entonces aquí está el castillo. No solo le damos importancia al castillo, porque aunque el castillo sea importante, en el castillo hay, por ejemplo, pues hay escudos. Esos escudos pues tienen también un valor y una explicación y una historia. Pues también lo solemos poner ahí. Al igual que en una iglesia, pues lo importante no es solo la iglesia, sino muchos detalles que hay dentro. Como le explicaba en la radio esta mañana, que es que me resultó muy curioso el otro día en Olivenza, que había, pues en una parte de la iglesia de la Magdalena, que es una pasada, había una parte donde había mujeres con el pecho al aire, en una iglesia. Entonces pues, me llamó la atención. Luego leí algo sobre el tema y por lo visto eran indias y tal, y bueno, eso se podían poner. Pero por detalles como eso es lo que yo intento poner, darlo a conocer. Y que esto, de alguna forma, esté en los ayuntamientos, pues como un censo de todos los recursos que hay en el término municipal, tanto en el pueblo como en el término municipal. Esto lo hacemos entre todos y crear una celda es muy fácil. Simplemente te registras, pinchas en el botón de crear celda y te sale, pues pones el nombre del sitio, la tipología que es, pues si es un puente, un molino, un chozo de piedra, tal, pones ahí las categorías, te aparece el mapa para que lo geolocalices y ya automáticamente creas la celda. Es así de fácil. Se ha intentado hacer lo más fácil posible para que la gente se anime y esos sitios que ellos conocen pues tengan una plataforma donde geolocalizarlos. Cada ficha que se crea no puede repetirse. Si yo ya he creado la ficha del molino harinero tal, pues no puedo crear otra ficha de ese molino. Ahora, toda la información pues la meteremos en esa ficha. Es como si fuera el perfil de Facebook de esa ficha, donde ahí pues podemos meter información, vídeos, fotografías, enlaces a blogs importantes que hablen de ese sitio y bueno, de alguna forma a cada sitio le damos un perfil. También se pueden crear equipos. Dentro de, por ejemplo, yo esto lo uso en los colegios y en los colegios pues un equipo, por ejemplo, es una clase y tienen que competir entre ellos a ver quién saca más puntos. Pues he creado una herramienta donde le dices el número de usuario y te crea automáticamente nombre de usuario y contraseña. De esa forma no se tienen que registrar. Como son menores y tal, pues se hace así y concursan. Y también he creado un botón para crear concursos. O sea, por un lado creo los equipos y por otro lado creo los concursos, donde viene fecha de inicio y fecha de final. Entonces, de esta forma utilizamos todos esos recursos que hay en el pueblo para hacer pues algún tipo de gincanas o concursos y sobre todo darle
dar a conocer esos sitios, esos recursos que muy poca gente conoce y que hay que compartirlos, como he dicho antes, para que no se olviden. También hemos creado una aplicación para el móvil que bueno, es esta que veis ahí, no sé, ahí la LC, la Colmena Cultural, que hemos intentado que sea fácil de usar. Entrando en ella, lo que haces es que te geolocaliza en el sitio y te dice los sitios de interés que hay alrededor. Ese eres tú y los sitios de interés que hay alrededor. Lo puedes ampliar y irte a cualquier pueblo y te puedes acercar a cualquier pueblo y ver lo que hay. Pronto le pondremos un buscador para que vayamos directamente al pueblo. Al pinchar en uno de los sitios, pues se te abre aquí una ventanita, por ejemplo, pinchamos aquí, que eso es un chozo de piedra. Pues pinchamos aquí y aparece la ficha del chozo de piedra, donde te dice quién la ha creado, si la celda la tiene activa, o vamos, si la ha visitado o no, cómo llegar a ella, cómo localizarla, que eso es muy curioso, que si está en medio del campo, que no hay camino, pues te lleva derecho al sitio. Y bueno, una cosa muy curiosa para los muchachos es que escondemos en algunos sitios unas placas que son los códigos QR, que están escondidos. Bueno, estos son, los muchachos mandan fotos de ese sitio y lo que he dicho antes, pinchando en el código QR te dice dónde está escondido. Si lo encuentras y lo activas, pues te da puntos extra. Esto es básicamente, esto es lo que hablaba antes del georradar, te dice a cuántos metros está y en línea recta cómo llegar. Bueno, y aquí los posibles usuarios de la colmena pues son los que quieran compartir sus sitios conocidos, los usuarios que quieran conocer los recursos culturales que les rodean, los ayuntamientos para promocionar sus recursos culturales, los centros escolares para hacer las actividades y crear concursos. Ellos mismos son los que muchas veces crean en compañía de sus padres o sus abuelos, pues esos sitios que los llevan y tal, hacen la foto, la suben. Y de alguna forma ellos son los que, al crear ellos por primera vez la ficha, son como los padrinos, ¿no? Las casas rurales también como juego para que se sepa lo que hay alrededor, y muchas veces en las casas rurales, cuando no sabes qué hacer, pues abres la colmena cultural y te dice qué cosas visitar alrededor. No solo la iglesia, el convento y lo típico que hay, sino igual pues hay al lado, pues hay un dolmen, o hay un manantial, o hay un molino, o hay un montón de cosas que hay en el campo que por lo menos para mí son curiosas, y más hoy que he aprendido un montón de molinos, me ha encantado. Bueno, y las asociaciones y tal, para crear rutas. Y nada, eso es todo lo que he querido explicar, por no alargarme mucho de este proyecto, que lo que yo pretendo, como he dicho antes, es dar a conocer esos sitios para que sean protegidos sobre todo y que no se destruyan. Aquí en Badajoz se ha destruido muchísimo, sobre todo la zona de tierra de barro, está todo sembrado de viñas, de olivos y tal, y no queda nada de arquitectura vernácula, nada. Entonces, pues es una pena. Aquí tenéis muchísimas cosas. Voy a entrar, por ejemplo, en Chele y si os parece, si sois de algún pueblo diferente de Chele, pues podéis decírmelo y entramos a ver qué hay por ahí. La página de la colmena es lacolmenacultural.com. Ponemos aquí Cheles, Oliva. Oliva de la Fuentera, Podemos entrar en modo mapa o en modo listado. Si entramos en modo listado, pues te aparece aquí con los sitios que hay. Por ejemplo, de esto no tenemos fotos. Sabemos que hay el molino de dos piedras que ha hablado antes, que está aquí, pero no tenemos fotos, así que ya te las pediré. Tenemos su geolocalización, luego tenemos varios chozos que si pinchamos en información nos dice dónde están, pero no tenemos fotos. Estos son datos que me han dado de la Junta de Extremadura, me han dado algunos y yo solo me han dado el dato, pero no me han dado ni fotos ni localización. Entonces lo que pretendemos es que los ayuntamientos, a través de la Concejalía de Cultura, pues de alguna forma la colmena de su pueblo pues la tenga más o menos limpia, ¿no? En este sentido, de que las fotos pues sean buenas y tal. Pues por aquí hay lo que hablaba él, el cuartel de los carabineros, lo que hablaba al principio Fermín. Estos son cuarteles de carabineros que te dicen, tú pinchas aquí y te dice dónde está exactamente.
está ahí, este es el término municipal de Oliva, y aquí irán apareciendo los distintos recursos, que hay bastantes. Bueno, ¿qué más cosas hay por aquí? Bueno, el tema de las iglesias, como hemos hablado antes, cultura, que estas las han ido subiendo los propios vecinos o gente que bueno, que igual a lo mejor hay que poner una foto mejor y tal. Si me decís otro pueblo por ahí, pues Jerez. A ver. Jerez de los Caballeros. Bueno, pues aquí aparece arqueología por la Villa Romana del Pomar, luego arquitectura prehistórica, que aparece el dolmen del Turuñuelo. Si pinchas aquí en cualquier celda, lo que hablábamos, tiene la puntuación. Aquí sí tenemos una celda oculta, que es lo que hablábamos antes, que es una pieza que escondemos y los muchachos pues tienen que encontrarla. Si pinchas aquí te dice dónde está escondida, pues te dice que está escondida ahí, que eso es en la entrada, en el cartel que hay, lo veis la pieza ahí. Pues esa pieza, si la encuentran los muchachos, pues tienen 5 puntos extra, que son muchísimos. Bueno, y aquí hay algunas fotos más que ha ido subiendo la gente, porque para conseguir los puntos tienes que hacer una foto, pero en la foto o apareces tú o tiene que aparecer tu nombre en un papel. Bueno, pues aquí ha puesto el hombre, el muchachillo, el papel con su nombre y ha conseguido los puntos. Bueno, en general hay muchísimas cosas. También sí, lo podemos ver en modo listado o en modo mapa. Si pinchamos aquí el mapa de la zona, lo que aparece es el término municipal de Jerez, que es muy grande, y dentro pues todos los sitios que hay. ¿Sabes? Hay un montón de cada uno de ellos. En algunos pozos lo ves, están geolocalizados y no. Este es el molino de Amadeo, por ejemplo, pues está ahí, ¿no? Y ahora tú entras en la celda y te dice cómo llegar y tal. Entonces, pues de eso se trata, de tener en todos los ayuntamientos un mapa con esos recursos, y que sea algo que, como su propio nombre indica, de la colmena cultural, pues la hagamos entre todos. Y yo creo que con eso ya no me enrollo más. Yo lo que sé. Quiero darle las gracias a Antonio Valero por invitarme, que gracias a estos encuentros pues la voy a conocer, que es lo difícil de estos proyectos. Muchas gracias. Gracias, Román. Sí, tengo que pedirle a Jacinto también que suba, porque se le va a hacer entrega por parte del ayuntamiento de un obsequio a los ponentes. Pues llegamos así al final. Muchas gracias a todos por su asistencia y nada, nos despedimos. Hasta mañana.